sostenibilidad. Y la sostenibilidad puede ser medida de muchas formas complejas, pero hay elementos importantes o determinantes de la sostenibilidad que son la huella de carbono y el uso del agua. Entonces, si nosotros miramos comparativamente las proteínas más consumidas e incluimos el pescado, vemos que dentro de las más consumidas la menor huella está, por ejemplo, en el tema del pollo. ¿Por qué no hay un pescado? Menor la huella de carbono. Pues miremos que ¿por qué podría ser más? Yo le cambio la pregunta, ¿por qué podría ser más? Porque es que, primero, es un producto de cosecha inmediata. Eso disminuye los efectos del uso. El agua. Pues el agua, sí, pero es que el agua sigue ahí y usted saca cosecha el producto. Por ejemplo, miremos la huella de carbono en cuanto a consumo de agua en proceso. O sea, el consumo de agua es por parte del animal y también durante toda la cadena productiva, inclusive en el proceso. Comparativamente con el consumo de agua de un cerdo durante todo el tiempo que debe estar en proceso de producción desde que nace hasta que se procesa, un bovino, un pollo y el pescado, a pesar de estar en el agua, pues el consumo de agua es menor. Y con respecto a la huella de carbono, es muy similar a la del pollo. Eso está también relacionado con, sobre todo no tanto el pescado, que es cosechado directamente como recurso natural, sino en acuícola, que también hay diferencias. Entonces en la parte acuícola hay más consumo. Por ejemplo, de pronto esto es cogiendo todo el tema de lo que sería acuicultura y pesca, y ahorita vamos a ver las diferencias. Y en ese sentido es más sostenible la avicultura zootécnica que la acuicultura, desde el punto de vista de cadena, pero son muy similares en cuanto al consumo de huella de carbono, o no consumo de huella de carbono, sino generación de la huella de carbono en todo el proceso productivo, desde que, dependiendo de los alimentos que se consume, de la energía que se consume, del impacto ambiental que se tiene. Y uno podría decir, Martín, que si uno habla de pronto de cosechas que no son controladas, donde muchas veces se pesca lo que sea y no todo se puede comercializar, ahí los efectos son muchísimo mayores desde el punto de vista ambiental. Pero cuando vas a hacer un promedio de toda la producción acuícola, hay un equilibrio que de todas maneras ese equilibrio no puede superar al equilibrio que genera o el desequilibrio que genera la producción cárnica. En el tema de la ganadería extensiva, por ejemplo, es muchísimo mayor. En el tema de la porcicultura no es tan alto, pero sigue siendo un impacto alto, lo mismo que la agricultura, y ya mirar pues las diferentes condiciones de la agricultura. Para poder entender entonces dónde se da la producción acuícola, tenemos que separarlo por situaciones de producción. Entonces, las zonas pesqueras. ¿Cuáles son las zonas pesqueras en Colombia? Zonas marítimas, las zonas continentales y las zonas de producción acuícola, porque son diferentes producciones. Entonces hay unas que son productos que son llamados coloquialmente pancojero, lo que la gente dice, pues toma de los recursos naturales, o productos que son generados a partir de técnicas de producción o zootecnia, que es la acuicultura, ¿cierto? Las zonas marítimas tenemos en Colombia los dos océanos, el océano Pacífico y el océano Atlántico. Las zonas continentales, las cuencas principales. ¿Cuáles son las cuencas principales de Colombia? ¿Qué es una cuenca? ¿No saben qué es una cuenca? El río, pues, los caudales de agua que corren por toda la parte continental. ¿Cuáles son las principales cuencas de Colombia? Pero ¿cuál es la principal? Magdalena, Cauca, Amazonas, Orinoco son importantes porque igual las personas que pasan por las fronteras es importante. ¿Qué más? Atrato. ¿Cuál otro nos falta ahí? Sinú, por ejemplo, puede ser importante en el norte. Bueno. Y las zonas de producción acuícola, que son zonas establecidas donde se han ido desarrollando para la producción acuícola en diferentes departamentos. ¿Cuál es el departamento
mayor productor de acuicultura en Colombia? ¿No lo sabe? Departamento. El Huila, donde está la represa de Betania. El Huila es en este momento en mayo, en la parte acuícola, y básicamente la acuicultura es curioso, y no sé, pues nunca he podido entender como la explicación de por qué sea así, pero la acuicultura no maneja más de 3 especies. ¿Cuáles son las 3 especies? Tilapia. Yo siempre me confundo, mojarra y tilapia es lo mismo, y cachama es la otra. Mojarra y cachama es la misma, y tilapia, bueno, entonces tilapia, cachama y trucha. Tilapia y cachama en zonas cálidas, y en ese sentido el Huila es un gran productor de tilapia. De hecho, Colombia exporta, lo habíamos hablado en algún momento, que Colombia exportaba tilapia a los Estados Unidos y que por eso tienen que cumplir con la norma firma de controles preventivos, que es muy exigente. En el caso de la acuicultura montano alto o tierra fría, es básicamente trucha, ¿cierto? Y esos son los ciclos de producción. No sé si ustedes conocen otros sistemas de producción acuícola que no sean cachama, tilapia o trucha. Es raro porque posiblemente se podría hacer. Sí existe uno, pero no en pescado, en mariscos de agua dulce, que son camaroneras de agua dulce, que en Santander hay bastantes y en otras zonas del país. Bueno. ¿Qué tipos de pesca o de cosecha existe en la acuicultura? Entonces, la pesca, sobre todo cuando ya nos enfocamos, y por eso tenemos que tener esa diferencia. Cuando yo hablo de pesca, a partir de los recursos naturales, puede ser industrial, porque se pueden explotar esos recursos como lo hace cualquier país en el mundo. Y ahorita vamos a hablar un poco de las dinámicas de la producción pesquera a nivel mundial. Y es industrial a pesar de que sea un recurso natural. ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a, o cómo se pueden clasificar? Se clasifican de acuerdo a la distancia que tiene la producción del litoral. ¿Qué es litoral? La costa o el continente. De hecho, cuando hablamos de esa clasificación de pesca en litoral, estamos hablando de la más cercana al continente. Prácticamente cuando uno habla de esos términos de alta mar o cercanía a la costa, uno está hablando de esa distancia que existe entre el litoral o la costa al sitio de pesca. Entonces las pescas más cortas son las que son clasificadas como pescas de litoral, donde las jornadas no exceden las 72 horas de faena, que cuando hablamos de faena es como jornada de trabajo en pesca. ¿Qué pasa con esto? Que son jornadas de trabajo o tipos de pesca que requieren infraestructura más pequeña, aunque no requieren una infraestructura mayor para poder hacer ese tipo de pesca. O sea, las cantidades generadas deben cumplir con las necesidades establecidas para cuidar la calidad y la inocuidad del producto. Es decir, siempre en pesca o en pescado, en producción de pesca, tenemos que pensar en cadena de frío. Entonces, así sean jornadas pequeñas, esas infraestructuras deben tener la posibilidad, si son más de 24 o 48 horas, de tener almacenamiento para esa pesca. Pero la pesca del litoral también puede ser de consumo inmediato. Quiere decir que estoy tan cerquita la cosa, o estoy en la misma costa pescando, esos productos se llevan, se procesan y se refrigeran. No se tienen que llevar en cadena de frío, sino que se refrigeran por el tiempo tan corto que transcurre entre el procesamiento y la producción. Después está la pesca de altura de corto alcance. La pesca de altura de corto alcance podríamos decir que es la pesca de alta mar, pero lo más cercano posible al continente. Entonces todos saben que es alta mar, ¿cierto? Cuando uno no alcanza a ver la costa. Normalmente esas pescas de corto alcance son de 6 a 8 días. Entonces ya necesitan unos yates o unas infraestructuras un poco mayores que permitan guardar o mantener la cadena de frío o procesar, inclusive procesar, no digo procesar o transformar, sino procesar, estoy hablando de eviscerar por lo menos el pescado para que ese
mantenga y conservar la cadena de frío durante 8 días. Luego está la pesca de medio alcance, que ya son embarcaciones más grandes que requieren inclusive una infraestructura de cavas posiblemente para poder guardar el producto hasta 14 días, y las de gran alcance, que son las más industrializadas y son los buques pesqueros, lo que llamamos buques pesqueros, que inclusive China ha sido muy fuerte en ese sentido de desarrollar barcos pesqueros con plantas completas dentro del barco. Inclusive eso ha sido muy discutido desde el punto de vista de la OIT, de la Organización Mundial del Trabajo o Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque en aguas internacionales, ¿cuál es la ley que rige el trabajo de cada país? Entonces, si usted está en aguas internacionales, normalmente está en pescas de gran alcance, usted tiene unos permisos establecidos a nivel de la OIT, de la Organización Mundial del Comercio o de otras organizaciones, otros no, pero lo hacen. Y uno no conoce realmente la realidad de lo que pasa laboralmente en esos barcos. Esa es una de las grandes críticas que se ha hecho a los barcos pesqueros en China por ese tipo de situación. Pero es para que ustedes entiendan la infraestructura, la magnitud de las embarcaciones sobre lo que se requiere para poder establecer la clasificación de acuerdo al alcance de la pesca. ¿Alguna pregunta con eso? Listo. Esto es industrial. Artesanal prácticamente puede ser o para vender un excedente, pero que siempre se utilice el consumo, o simplemente para consumo o seguridad alimentaria, que es lo que llamábamos ahorita los artesanales, lo que más cercano está a la fuente, que es en la costa, que se utilizan herramientas como las mallas, las redes de mallo o los anzuelos también, otro tipo de infraestructuras más artesanales para hacer la cosecha. Y la acuicultura, que es la producción zootécnica, que era lo que hablábamos, que ya se hace en fincas, en granjas establecidas. Esto va a ser importante entenderlo, porque de aquí vamos a poder establecer quién regula qué. Hay una organización que se llama la Autoridad Nacional de Pesca, o AUNAP. La Autoridad Nacional de Pesca es la que establece o la que da las licencias para el usufructo de la pesca, ya sea industrial, artesanal, pero no necesariamente, bueno, no es única en la parte zootécnica. En la parte zootécnica está la UNAP. ¿Y quién más? ¿Quién debería regular la producción acuícola? La UNAP. Y el ICA. Que no se ve nada, ¿cierto? A UNAP más ICA. Pero siempre que vaya a haber algún tipo de usufructo desde la pesca, sea artesanal, industrial o acuícola, debe haber un permiso, eso es más o menos parecido a la concesión de aguas que dan las corporaciones autónomas. Dan como una concesión de pesca para poder regular que no todo el mundo puede sacar la misma cantidad de acuerdo a condiciones de registro o de diligenciamiento de ese permiso. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta cuál es la autoridad que regula esos permisos, que es la UNAP, ya vamos a volver a hablar de ello. Como lo hemos hablado en todas las cadenas productivas, hemos mencionado que en salud pública nos regimos por unas normas que siempre, inclusive creo que Ramón también se lo mencionó, el Código Sanitario es el que es como la madre de todas las normas de la parte de salud pública, de seguridad, que también rige las condiciones de la actividad pesquera y acuícola. Está el decreto 561 de 1984, que tiene que ver con las condiciones de captura, procesamiento y transporte de los productos pesqueros que se comercialicen en el territorio nacional. El decreto 1601 del Ministerio de Salud, que tiene que ver con las condiciones sanitarias de los sitios de recolección del producto, de las terminales portuarias, entrada y salida de vehículos que procedan pescado, porque hay que controlar que no entren o salgan enfermedades, y eso está regido por este decreto. Ya hemos hablado mucho
muchísimo el decreto 3035, que es las condiciones sanitarias de plantas del proceso, que sería básicamente lo que tiene que ver con las condiciones locativas de cualquier planta de alimento, en este caso en pesca también, pues en productos piscícolas también se incluye. La primera área de producción que empezó a establecer como requisito fundamental el programa de HACCP o HACCP fueron los productos piscícolas. ¿Por qué creen ustedes que fueron los primeros que exigieron HACCP? Mariana, ¿por qué fueron los primeros que exigieron HACCP en piscicultura y acuicultura? ¿Por qué? Nadie. ¿Es un alimento de qué? ¿De qué? Pero hablando de riesgo epidemiológico de salud pública, es el alimento de mayor riesgo en salud pública. Entonces, por ahí se empezó a controlar y a establecer obligatorio el proceso de HACCP para la parte acuícola. También hay resoluciones del INCA que establecen el tema de control de residuos de medicamentos veterinarios. Y ustedes dirán, pero profe, ¿cómo así que medicamentos veterinarios y los pescados están en el océano? Básicamente para el tema acuícola, porque en la acuicultura sí se utilizan medicamentos como preventivos primarios o secundarios. ¿Listo? Del 2012 fue el que estableció un cambio administrativo que estableció que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca es la que establece, ojo con esto, pregunta del parcial, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, establece los requisitos, procedimientos y permisos y patentes para la actividad pesquera acuícola. Nicolás quiere montar una playa de tirano y entonces tiene la finca, tiene los sitios donde hacen los lagos, tiene todo, pero no tiene el permiso. Tiene que pedir un permiso no solamente al INCA como productor pecuario, sino que tiene que pedir un permiso a la UNAP para que le haga una auditoría y establezca que cumple con los requisitos para poder generar ese permiso. ¿Listo? Y la resolución 0468 del 2012 que establece requisitos sanitarios para las motonaves. Esto es muy curioso porque nosotros pues lo que exportamos es muy poco, ¿cierto? Pero siempre va a haber la disculpa de mandar pesca donde llegue, ¿cierto? Entonces esto se estableció por temas de narcotráfico para hacer un control de que todos los que vayan a llevar producto o a exportar producto a través del mar o inclusive cosecharlo y llevarlo directamente tienen que cumplir con esta resolución para evitar riesgos de temas de narcotráfico. Ustedes saben que el mar es donde es más fácil de pronto hacer eso y de hecho se han capturado muchísimas cargas de tráfico de drogas a través del mar, pero entonces una forma de controlarlo es a través de esta norma. Está la resolución 122 que establece los requisitos de exámenes físico-químicos del pescado. La 2674 que también ya la vimos, que es la que modificó o complementó el 3075, que son todas las condiciones de planta. La resolución 0719 de clasificación de alimentos aptos para consumo humano y la resolución 20186, esta es del INCA. Esta solamente rige para granjas acuícolas y existe un proceso de certificación como existe en las granjas avícolas. Bueno, por cierto, paréntesis, nos certificaron la granja el día de ayer. Ya estamos certificados como granja avícola biosegura. Entonces, ya pues, eso fue muy rápido. En 6 meses teníamos la granja y ya la tenemos certificada. Pero entonces aprovecho ese ejemplo porque en la acuicultura es muy similar la certificación. Ese no es GAP, bueno es GAP, pero es granja acuícola biosegura. Y las condiciones son muy similares a las de agricultura ajustadas a la producción. Y eso lo establece en la resolución 20186 del INCA, que todas las empresas que tengan acuicultura a nivel de granja deben estar certificadas como granja acuícola biosegura. Entonces, para entender un poco como la jurisdicción o la jurisprudencia de cada uno de los entes,
AUNAP. Si es granja acuícola, es AUNAP más el ICA en producción primaria, ¿cierto? Producción o transformación es después de la cosecha, o sea, la poscosecha. Planta de visceración, de almacenamiento, de transformación, INVIMA. Y distribución del producto a nivel de supermercados, tiendas o todo lo que sea directo al consumidor, plazas de mercado, entes territoriales de salud. ¿Listo? La Secretaría de Salud. Lastimosamente ese es un vacío porque miren que los municipios, eso es descentralizado y eso es centralizado. Esto es nacional y eso lo tiene que asumir cada municipio. Y cada municipio hace ese trabajo de acuerdo a los recursos que tenga, del personal, de capacitación. Entonces, ¿qué municipios son más seguros, diría yo, para consumir alimentos en la plaza de mercado? Dependiendo de la vigilancia, de la capacitación y de todas las condiciones que tengan los productores. Ustedes ven que en Semana Santa, y alguna vez habrán visto en las noticias por ahí que me entrevistaron y preguntaron, bueno, ¿qué recomendaciones hace usted para comprar el pescado? O no sé qué, en Semana Santa que todo el mundo consume pescado. ¿Qué condiciones del pescado fresco? Y de limpieza. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas todavía asumen en la plaza de mercado, chicos, con la frescura del producto, pero si yo no tengo cadena de frío, no tengo condiciones, pues también hay un riesgo sanitario, ¿cierto? Entonces aquí lo vemos más claramente. AUNAP. ¿Qué es la AUNAP? Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca. Entonces, básicamente administran las políticas pesqueras y acuícolas, o sea, ellos, todo el que quiera trabajar con pesca, ya sea a nivel de recursos naturales o a nivel de una granja, tiene que sacar un permiso en la UNAM. ¿Qué pasa? Que si es una acuícola, adicionalmente tiene que sacar permiso del ICA y tiene que cumplir con la resolución de granja acuícola biosegura. Y ya en el procesamiento, si este señor quiere empacar y procesar el pescado, debe tener una planta y esa planta debe ser regida por el INVIMA. Y adicionalmente, ya con el comercio, es la entidad territorial de salud. Transversalmente, hay algo que no he mencionado y que es importante tener en cuenta, y es que como son recursos naturales, ustedes saben que las corporaciones autónomas, así como lo hacen con el agua, lo deben hacer también conjuntamente. Y ustedes me dirán, pero profesor, ¿no lo hace la UNAP? Sí, parcialmente, pues desde el punto de vista del impacto ambiental lo regulan las corporaciones autónomas regionales. ¿Saben qué son las corporaciones autónomas regionales? ¿Qué corporaciones autónomas regionales conocen? Ahí están, por Antioquia, por ¿qué hace la corporación autónoma regional? Rige todos los requerimientos medioambientales y de impacto que pueden tener cualquier sistema productivo en el medio ambiente. Entonces yo no me puedo saltar a las corporaciones en el tema legislativo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, hablemos un poco de seguridad alimentaria y el pescado. ¿Cómo es el consumo a nivel mundial? Estoy tratando de buscar mapas más actualizados y los datos más actualizados que tenemos son de 2016 y 2018. Sin embargo, yo no creo que, si bien pues se dice que puede aumentar algo, los cambios a nivel mundial no son muchos. ¿Cuáles son los países de mayor consumo de pescado en el mundo? Los países nórdicos. Yo nunca me puedo aprender cuál de esos tres. Yo sé que ahí en esos tres está Noruega, Suecia y Dinamarca. ¿Sí o no? Pero nunca he podido recordar. ¿Ese es Noruega? ¿O ese es Suecia? No me acuerdo. Suecia, Noruega y Dinamarca. Ustedes saben la historia que tienen, por ejemplo, los gallegos en España en la producción de pescado, los portugueses, Francia, los países de mayor, y miren China en consumo. Entonces aquí podemos tener como la clasificación de que los que están en estos colores azul pueden estar entre 30 y 60 kilogramos o más de consumo de pescado al día. O sea, eso es per cápita.
30 kilos, sí, 60 kilogramos al año. Per cápita al año. 60 kilogramos per cápita al año, estos por ejemplo, los más oscuros. 30 a 60, 20 a 30 kilogramos y nosotros estamos entre 5 y 10 kilogramos por persona al año de pescado, o sea, no comemos pescado. Y es curioso que nosotros tenemos, miren todo la fuente de pescado que tenemos adicional a todas las fuentes internas a nivel de cuencas hidrográficas. Llama mucho la atención que los países latinoamericanos, los países del sur en general, África, América, los consumos son muy bajos, cuando realmente los recursos de pronto pueden ser mucho mayores. Habría que analizar cuáles son las circunstancias de por qué no se aprovecha más el pescado como fuente de alimentación y cómo tiene ese impacto. Los únicos países que consumen, siempre está asociado mayor consumo de pescado a mayor desarrollo en esos países. Miren, Oceanía, Australia y los países del norte, pues, en esa condición. Aquí podemos mirar un poco más cifras. Perdón. Aquí las cifras. El país que mayor cantidad de pescado consume en Latinoamérica, ¿cuál es? En Latinoamérica. Perú. Y Perú está como por acá 32. 22 kilos. Todavía tiene muchísimo espacio para crecer en consumo. Miren lo que consume Islandia, Corea del Sur, bueno, Japón, pues es que el sushi, los productos tienen mucha asociación. Lo que les decía, Portugal, España, están en el top 10 del mayor consumo de pescado, ¿sí? Y eso pues va directamente también relacionado con niveles de seguridad alimentaria. ¿Alguna pregunta con respecto o algún análisis que quieran hacer con respecto a esta tabla? Preguntas, inquietudes. Pero a mí me da curiosidad saber qué les genera la información. Bueno, pero aquí podemos ver pues entre los 20 más o menos llama mucho la atención el consumo de pescado en Ghana, que es un país que relativamente tiene un consumo de alimentos bajo, pero creo que es el primero a nivel de África. Bueno, vamos a hablar de riesgos sanitarios desde la producción primaria, que eso es lo que realmente nos concentra en la parte de la salud pública. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar o disminuir los riesgos en cuanto a la transmisión de enfermedades con el consumo de pescado? En producción primaria, nosotros tenemos una gran responsabilidad, sobre todo digo nosotros, médicos, veterinarios, zootecnistas, en los sistemas zootécnicos, o sea, productividad a nivel de granjas, acuícolas. Y en las acuícolas es muy importante que conozcamos y cumplamos con las normas que se exigen desde el punto de vista de la parte sanitaria, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la normatividad en la granja acuícola, en la definición de riesgos y en los protocolos de bioseguridad. ¿Cuál creen ustedes que sería el mayor riesgo sanitario en la granja acuícola? Calidad de agua, la calidad del agua. Entonces miren que ahí ya hay una doble responsabilidad con las corporaciones autónomas regionales de concesión de agua, y ahí pues de pronto entiendo un poquito la cara que hizo Martín al inicio de la clase cuando decía lo de la huella de carbono y el uso de agua, porque las acuícolas sí utilizan una gran cantidad de agua y tienen un impacto desde ese punto de vista. Por eso también va a haber más requerimientos en que esos recursos se cumplan o se manejen de la manera más responsable. Y lo otro que vamos a hablar es inocuidad a nivel de plantas de proceso. O sea, es un producto, yo creo que el producto más difícil de trabajar el pescado y los mariscos, por las mismas características que tiene. Y además desde el punto de vista bioquímico, porque todas las carnes tienen un proceso de rigor mortis, de transformación de músculo a carne, que son largos. En bovinos es de 24 a 48 horas, en cerdos es de 8 horas. El pescado es de minutos, de segundos, esa transformación. Por eso la cadena de frío es tan importante, porque al darse esa transformación bioquímica de la transformación o la digestión a nivel de producto muerto, cuando un pescado muere,
hay que intervenirlo rápidamente frente a las condiciones de riesgo de la salud pública. Entonces, por eso es que uno de los primeros productos que existió como secado de carnes fue el pescado seco. ¿Pescado seco qué hace? ¿Cuál es la intervención que se hace para preservar un pescado seco? Eliminar la actividad acuosa para darle una mayor vida útil al pescado. ¿Listo? Entonces ahí vamos a hablar un poco de la normatividad, de regulaciones a nivel de proceso, etc. Vamos a hablar un poco entonces de la vigilancia sanitaria y la responsabilidad del médico veterinario en una acuícola. ¿Por qué en la acuícola? Porque pues usted ya a nivel de recursos naturales usted no puede hacer un control como médico veterinario de la sanidad de los productos del mar, por decirlo de alguna manera, de los productos naturales. En la acuícola sí. Y por eso es que se establece una norma de bioseguridad. Y en esa norma de bioseguridad se establecen también unos protocolos de vigilancia pasiva y de vigilancia activa, como los hemos visto en bioseguridad en otras especies. Entonces, en vigilancia pasiva yo puedo hacer también un control a partir de los registros zootécnicos, comparación de los registros sanitarios y recolección de más información a través de los procesos de bioseguridad que establezca en la granja. Yo podría, profe, uno podría hacer y profundizar en un protocolo de examen clínico poblacional en peces. Existe. Lo que pasa es que lastimosamente no nos da el tiempo para nosotros poderles dar clase de cómo hacemos un examen clínico poblacional, pero se puede hacer a partir del comportamiento de los peces, de las condiciones con respecto a los niveles en donde se distribuye el pez en el estanque, condiciones que nos van a generar información para determinar un problema sanitario, que eso se puede hacer y lo puede hacer el médico veterinario desde la vigilancia pasiva. La vigilancia zoosanitaria, que se puede hacer de dos formas: de la vigilancia en la frecuencia de inspección de los estanques y las condiciones sanitarias de los peces. La mortalidad, es muy fácil ver la mortalidad en peces porque flotan, los peces muertos flotan. Definir el nivel de riesgo con respecto a las enfermedades que pueden aumentar en las condiciones y los temas de inspección. Y en cuanto a la vigilancia específica, que ya son condiciones más determinadas hacia ciertas enfermedades, que también tienen que ver con muestreos, procesos de laboratorio, clasificación sanitaria de los diferentes estanques de acuerdo al desempeño, y el nivel de riesgo de la granja acuícola. ¿Cómo establezco el nivel de riesgo de la granja acuícola? Dependiendo de las condiciones entonces, de cercanía con otros sistemas acuícolas, con la calidad del agua, y hacer una ponderación de todos los factores de riesgo que me pueden llegar a afectar esas condiciones sanitarias. Entonces, dentro del enfoque de riesgo, yo me tengo que enfocar en los 4 riesgos principales, que son los riesgos biológicos, que son virus, bacterias, hongos, parásitos, básicamente todo lo que es bioseguridad enfocado a esto. Riesgos físico-químicos, que son características específicas más del agua y del ambiente donde están los peces. De hecho, vamos a hablar en unas 2 clases, cuando hablemos de calidad de agua, de oxígeno disuelto o de oxígeno disuelto, pH y sólidos. Bueno, este es un parámetro, pero lo vamos a ver en las próximas 2 clases, de sólidos totales que pueden estar presentes en el agua. Entonces, la calidad del agua, cómo puede convertirse en un factor de riesgo: presencia de amonio, fósforo, mercurio, metales pesados en general, pesticidas, que pueden ser esa condición de riesgo o caracterización del riesgo. Riesgos nutricionales, en el tema acuícola, pues ustedes saben que prácticamente la alimentación es concentrado. Hay una cosa muy curiosa, y es que yo no sé si ustedes la recuerdan por zootecnia, es que la conversión de los peces es negativa, pero es menor que 1. O sea, son los únicos animales que pueden tener una conversión. Ustedes se acuerdan que conversión es cantidad de alimento para producir 1 kilo de ello. Entonces, para producir 1 kilo se puede tener 0.980 gramos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan eficiente los pescados o la acuicultura? Porque también dentro del estanque hay elementos como algas o otro tipo de elementos naturales
los que pueden acceder los peces como fuente de alimento, y por eso pues normalmente da esta condición de las conversiones. Entonces lo nutricional básicamente a partir de las condiciones nutricionales, y hay otros factores de riesgo que son los densodependientes. Entonces, ¿cuántos peces puedo tener por determinada cantidad el vaso es el estanque, lo que llamamos el vaso de agua es el estanque, cuánto mide, cuántos peces puedo tener. Acuérdense que eso es como también la agricultura, entonces hay granjas de cría, que entonces tenemos los alevinos, y otras granjas de producción donde tenemos los animales adultos. Y ya desde el punto más específico de los riesgos, tanto químicos o riesgos más bien científicos y biológicos de potencial en salud pública o en salud humana, tenemos entonces presencia de antibióticos. ¿Se usan antibióticos en la agricultura? Mucho. Hay enfermedades como el estreptococo, que es la enfermedad más importante para los sistemas agrícolas, que cuando ataca una empresa, pues tienen que recurrir a tratamientos a través del alimento para tratamientos antibióticos para los peces. Entonces tiene que haber un tiempo de retiro de alimentos. También hay riesgos de enfermedades parasitarias, hay que hacer procesos de planes sanitarios para desparasitar los peces. Microorganismos patógenos, pues lo que decíamos, estreptococos, salmonela, otro tipo de microorganismos que pueden llegar a generar no solamente enfermedades en los peces, sino en las personas. Plaguicidas, sobre todo cuando los sistemas o los estanques están inmersos en una zona donde hay otro tipo de cultivos, migración de sustancias químicas, micotoxinas en los alimentos que pueden afectar también a los peces, y metales pesados o desechos tóxicos que también pueden llegar a generar contaminación. Por ejemplo, esta es una tablita que yo quise incluir acá porque pensando en que de pronto ustedes digan, bueno, profe, ¿y uno cómo hace la inspección sanitaria o el examen clínico poblacional en peces para establecer las características de sanidad? Entonces son 7 elementos que uno puede evaluar y pueden determinar en esta tablita cuáles son las características en peces sanos y en peces enfermos. Entonces, natación, condiciones de la natación de los peces, consumo de alimento, reacción de fuga o condiciones. Esto inclusive se maneja, ya en este momento salió la norma para bienestar animal en peces. Y hay muchos de estos elementos que van a ser determinantes para la certificación en bienestar animal en peces. Coloración, características de la piel, ojos, branquias, y ahí tenemos pues como les queda un elemento que les puede servir a ustedes para determinar cuáles son las características. Uno con esta tabla puede hacer una lista de chequeo para hacer un examen clínico en peces. Y desde el punto de vista de la bioseguridad es muy parecido a todo lo que hemos visto en bioseguridad. Son los mismos 5 pilares de la bioseguridad: aislamiento, ahí están las cuarentenas, control de tráfico, medidas de higiene, calidad de agua, sistemas de limpieza y desinfección, programas de vacunación, aquí está la barrera de escenas como aislamiento, y igual pues control de plagas. ¿Plagas cuáles? Las específicas que se requieran para el tema, por ejemplo, de los peces, o inclusive todo el sistema productivo de la granja acuícola. Listo, entonces aquí vamos a ver. Bueno, una cosa muy importante, el retiro de los animales muertos, de la mortalidad. ¿Cómo manejarían ustedes la mortalidad en una granja acuícola? ¿Qué? Sí. ¿Pero dónde los llevo? Compostar, igual. Y funciona de la misma manera que con las aves. Es más, es mucho más eficiente el pez. Abrir el pez para que haya mayores volúmenes de las vísceras y hacer el compostaje como ustedes conocen lo de los peces. Pero sí, normalmente es muy importante que haya un protocolo de retiro de los animales muertos. Y ese va a ser un indicador de las condiciones sanitarias de la granja y de los problemas o de las intervenciones que yo tenga que hacer para proteger a los consumidores. Y ahí sí se desencadena un problema. Acuérdense que el riesgo solo no existe, es monitoreo constante para eso.
tenemos que aplicar el principio de la dilución. Por eso, entre más rápido detectemos las localidades, las retiremos, que no se empiece, y como se descompone tan rápido, entre más rápido detectemos las mortalidades, casi que en una situación sanitaria, casi que les toca estar teniendo 2 personas recogiendo mortalidad constantemente, por el riesgo que existe y porque hay que salvar de todas maneras el resto de productos. Pero siempre va a haber un nivel de mortalidad, que por lo menos cada que se detecte la mortalidad, no haya eso es descuido. Llegar a una granja y encontrar peces ahí nadando, pues sobrenadando o flotando. Oye, pero ¿quién maneja esta granja? Que tiene que haber un protocolo constante de retiro de esos peces. Frecuencia de retiro de animales muertos que va a determinar la condición sanitaria. Registro de la mortalidad, tiene que haber un registro y determinación de las causas de mortalidad. Y un protocolo sobre el manejo de brotes de enfermedades que permita determinar y confirmar la enfermedad, las características del nivel de incidencia. Debe haber un protocolo de aislamiento, entonces yo tengo que casi que empezar a mirar cómo manejar ese estanque como cuarentena separado de otros sistemas. Lo mismo que hacemos en avicultura con los galpones. Y hacer un historial clínico del proceso. Les quiero mostrar quiénes conocen la vacunación en peces. Nadie. ¿Han visto vacunar peces en acuícola? Les voy a mostrar un video. Pero bueno, para que ustedes. Ahí tenemos pues los peces y se anestesia con una sustancia química, se recogen los peces, se sumergen en la sustancia química y se llevan al sitio donde se van a vacunar. Ahí está la sustancia anestésica y se recogen los peces y uno por uno se vacuna. No están muertos, están anestesiados. Se vacunan con, ven que no es una aguja, es como una especie como de clip o estilete con el cual se hace como untar el pez y ya los peces se devuelven al estanque hasta que recobren la conciencia. De hecho, este es un sistema que funciona parecido a el insensibilizado en peces en plantas de beneficio. Sí, normalmente en acuícolas, cuando tenemos problemas, esa es una vacuna, la vacuna que ponen ahí es la de estreptococos. Ese es el video del laboratorio que es Zoetis. Y ellos venden la vacuna y venden el anestésico para poder hacer el proceso, o sea, comercializan todo. Y la condición es similar a cómo se hace el insensibilizado. Lo que pasa es que el insensibilizado en ese momento de la norma de bienestar tiene mucha controversia. ¿Cómo se insensibilizan los peces? Con hielo, congelación o bajar temperatura. Si usted baja las temperaturas de los peces más o menos a menos 5, menos 6 grados, usted logra insensibilizar. Entonces se utilizan los tanques con hielo donde se meten los peces. De hecho, si alguna vez han ido a una acuícola que tiene planta, ellos tienen unos ductos que se llaman pesoductos y es donde transportan los peces desde el estanque hacia la planta. Llegan al estanque, se insensibilizan con hielo, o sea, ellos están congelados y los ven así, o sea, el animal está inconsciente por la temperatura y eso permite que usted haga la evisceración, el animal no siente, pero hay controversias sobre la validación del hielo y el dolor por congelación que están reevaluando el proceso. ¿Qué pasa? Que no se puede utilizar esta sustancia para el proceso de faenado porque es una sustancia química y que desde el punto de vista inocuidad pues habría
realicemos innovaciones para determinar un método más seguro y sensibilizado que el de hielo, o estudiar más y validar realmente si hay condiciones de dolor, de sufrimiento, de angustia en el proceso previo de sensibilizado de los peces. Pero hasta hoy se hace con el hielo. Y el animal inclusive es reversible. El animal usted lo devuelve al estanque después de estar inconsciente con el frío, y cuando recupera la temperatura el animal vuelve a la conciencia. Entonces habría que hacer unas validaciones reales sobre el bienestar animal. Pero eso está en discusión. ¿Listo? Preguntas sobre eso. Bueno, enfermedades transmitidas por alimentos a través de los productos piscícolas y acuícolas, básicamente ya sabemos, y es muy curioso. Si nosotros nos remitimos 20 años o 10 años atrás, casi que todo el mundo a lo que más miedo le tenía era al pescado de los mariscos. Hoy por hoy eso ha cambiado muchísimo. Y de hecho, hay estudios que demuestran que el bajo consumo en ciertos países con deficiencia en cuanto a la calidad del agua y a otras condiciones está establecido por ese miedo y ese temor y esa asociación de que el pescado es más inseguro. Hoy por hoy se hacen análisis epidemiológicos. Hay más problemas por pollo, carne de res, carne de cerdo, que inclusive por consumo de pescado. Porque esa insistencia en que es un producto de alto riesgo ha hecho que se mejoren muchos procesos, y lo del hecho de Hazard y otra cantidad de cosas. Sin embargo, no podemos olvidar que si es un producto en el que se tienen que controlar mucho los tiempos y los eslabones de la cadena para evitar aumentar esos riesgos de intoxicaciones alimentarias e infecciones alimentarias. Tanto las intoxicaciones como las infecciones son muy frecuentes. ¿Por qué son frecuentes las intoxicaciones alimentarias? Porque no solamente son las que se producen por microorganismos, sino que hay biotoxinas. ¿Saben qué son las biotoxinas? Toxinas naturales de los peces y de los... Esas biotoxinas son un riesgo muy alto para la salud de las personas, para los consumidores. Es coprotoxina, ciguatoxina. Ustedes conocen lo que conocemos de ciertas especies de peces que son más riesgosos, como el pez globo, que si no se prepara en condiciones adecuadas puede ser un riesgo para las personas que lo consumen. Mariscos, el nivel de riesgo para desencadenar efectos histamínicos en personas por parte de los mariscos y otros productos. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Entonces por eso la exigencia en calidad y en procesos de calidad en plantas de proceso de peces es muy alta desde el punto de vista de HACCP, buenas prácticas y el control de todos los procesos desde el sacrificio hasta el procesamiento de los peces, pero sin olvidar entonces esa responsabilidad que traíamos desde la granja, ¿cierto? Entonces, ¿cómo establecemos o definimos los riesgos en planta? No es solamente lo que traemos de la producción primaria, sino también los que se suman al procesamiento. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que podemos llegar a tener en inocuidad? Físicos, químicos y microbiológicos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar esta tablita donde miren que inclusive los riesgos químicos hoy por hoy superan mucho más los microbiológicos. ¿Por qué? Por la residualidad de la contaminación en los sistemas de agua, los metales pesados, pesticidas, uso de preservativos, porque aquí también se incluyen los que podrían ser incluidos en el proceso de transformación en la planta, el uso de aditivos o preservativos o preservantes. Los preservantes, ustedes saben que enmascaran la alteración del producto, entonces son muy utilizados para eso. Entonces uno no sabe que el producto está malo porque tiene una apariencia buena y se han adicionado preservantes. Puede haber una contaminación por compuestos de limpieza y desinfección, puede haber lo que decíamos metales pesados, puede haber migración. Ustedes saben que es la migración de materiales de empaque, plásticos que por el contacto con el pescado, con el producto alimenticio, pueden llegar a generar migración de sustancias químicas que pueden pasar en el alimento a las personas. Residuos de lubricantes
lubricantes, pinturas insecticidas que puedan estar en algún momento relacionados con la contaminación en el proceso, fungicidas, fertilizantes, etc. En peligros físicos, estos son mucho más frecuentes cuando la cosecha se hace a partir de los recursos naturales. Es decir, la pesca industrial masiva en el mar, usted recoge todo lo que haya hasta la basura del mar. Entonces muchas veces elementos que pueden haber en la contaminación del mar pueden ir y generar un riesgo como la viruta la viruta de metal, astillas de madera, piedras, otros elementos, vidrios. Y también en el procesamiento el riesgo que existe, por ejemplo, porque queden espinas, huesos o elementos que pueden generar daño en los consumidores. Y en los procesos biológicos, los peligros biológicos, tendríamos presencia de bacterias, virus, hongos, levaduras y plagas asociadas a enfermedades de los peces o a zoonosis que puedan llegar a generarse por el consumo de estos productos. Desde los riesgos naturales, y como para hablarles de lo que les decía de las biotoxinas, el más frecuente, el más conocido, no sé si ustedes lo conocían, ustedes han oído hablar de la marea roja. Sí. ¿De qué? Y se dan ciertas zonas geográficas con mayor proporción, inclusive se ha aumentado con el cambio climático. Ustedes ven que el cambio climático ha hecho que cambien también las condiciones de los ecosistemas marítimos. Antes uno iba a una playa y era muy fácil encontrar playas limpias. Hoy en día muchas de las playas de Centroamérica nos tenemos que acostumbrar a vivir con esas algas que aparecen en la playa y que aumentan. Eso lo menciono es para que ustedes entiendan qué es lo que pasa con la marea roja. Es algo similar. Cambios o que inclusive eran naturales en ciertos momentos del año que se daban a partir de que había una alta producción de algas y también había un alto consumo de esas algas por parte de los peces. Entonces cuando crecen esas algas y los peces las consumen, hay mayor riesgo de presencia de biotoxinas o sustancias venenosas que pueden ser transmitidas a las personas que consumen pescado, como la escombrotoxina, la citotoxina. Estas pueden ser diarreicas, paralíticas, neurotóxicas y amnésicas. Otras biotoxinas como la fitohemaglutinina y los alcaloides. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una excesiva proliferación de microalgas, básicamente dinoflagelados, en ciertas zonas geográficas, por ejemplo en la Florida, ha pasado mucho. ¿Y qué pasa en esos momentos en que se da esa proliferación? Pues generan que los peces y los animales de esas zonas consuman gran cantidad de esas algas con alto riesgo de que se transmitan esas toxinas biológicas o se acumulen en esos peces. Y se llama marea roja porque cuando se da el crecimiento cambia inclusive el aspecto. Cuando es tan grande la proliferación que llega a cambiar el color del océano y pues se puede identificar. A los peces como tal, pues habría que preguntarle a un biólogo marino porque seguramente tiene que haber alguna afectación. Pero lo preocupante es que cuando esto se da, hay mayor riesgo de que en el consumo de pescado, de esos pescados, pueden haber mayores niveles de intoxicación. ¿Por qué se da? Y ahí voy a aprovechar para explicar un poco por qué se da el proceso. ¿Qué es lo que sucede? Realmente no es que uno se enferme por la biotoxina, sino que hay una reacción inmunológica en el sentido de que se dispara la histamina, ¿cierto? Aumentan los niveles de histamina y entonces por eso hay una reacción alérgica. Por eso, que para muchas personas, no necesariamente porque sean alérgicos, les puede llegar a generar una situación similar a lo que puede pasar con una persona que es alérgica al pescado, y es taponamiento a nivel de vías respiratorias, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal. Pueden ser o muy leves, o moderados, o muy severos. Y los más severos pueden llevar inclusive, aquí está pues como todo el proceso de la histamina. Pero
Ahora, aquí está. Los procesos más severos pueden llevar a que personas más sensibles o que con menores niveles de descomprotoxina puedan llegar a tener taponamiento o condiciones que necesiten inclusive intubación o cuidados intensivos para poder sobrevivir, porque puede llegar a esto. Lo que les decía, hay personas que definitivamente son alérgicos al pescado y les va a pasar, pero no necesariamente cuando hay ese tipo de situaciones puede aumentar el riesgo de que personas que no son alérgicas tengan ese tipo de reacciones. Como les decía, pueden ser dolores de cabeza, comezón en la piel. De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado, a los que les gusta cocinar, los que hacen, a mí me gusta mucho cocinar mariscos, camarones, que cuando uno les está quitando la venita, y son muchos, después al final como que siente como una picazón en las manos. Es más o menos, pues, como para dar las proporciones, lo que ocurre por esa presencia de sustancias que disparan la histamina. Entonces, ¿qué hace? Se toma un antihistamínico, pues si es una alergia suave y lo resuelve. Pero en casos graves, las personas tienen que ser internadas y pues muchas veces ya está en terapia en cuidados intensivos. ¿Alguna pregunta con respecto al envenenamiento escombroide, que también es llamado envenenamiento histamínico o envenenamiento escombroide, por las escombrotoxinas, que son las más importantes allí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Euse, Pablo, ¿alguna pregunta? Aquí pues entonces ya está la explicación. Pues. Y no podíamos pasar el proceso de hablar de peces sin hablar de mercurio como riesgo químico. Ustedes por ahí seguramente hace unos años vieron que hubo un escándalo con Bacán, que no sé qué, que niveles de mercurio le cayeron al más conocido. Pero si ustedes hacen un análisis de atunes, cualquiera que sea la marca en Colombia, o en Latinoamérica o inclusive en el mundo, para hacer análisis de mercurio van a encontrar en unos mayor o en menor proporción, pero siempre habrá mercurio. Entonces, ¿cuál es la recomendación de salud pública que hacen los países frente al consumo de atún? Que no se consuma todos los días, que si va a consumir atún preferiblemente sea atún cosechado hace poco, que no sea enlatado, sino productos frescos. Que es más costoso, sí, es más costoso porque nosotros no tenemos el acceso que tienen otros países. Y que el consumo también está determinado por el nivel de riesgo. Mujeres embarazadas no deberían consumir este tipo de productos de pescado, no solo el atún. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de que el mercurio se acumule en los peces? ¿En qué peces puede encontrar metales pesados? Preferiblemente. ¿Cuáles? No necesariamente, pero en qué. A ver, ¿cómo les hago la pregunta? Los peces son carnívoros y otros que son herbívoros, ¿cierto? ¿En cuáles va a encontrar? En los carnívoros, en los peces más grandes, por bioacumulación. ¿Sí o no? Porque la contaminación del mercurio va a los ríos por el oro, por la minería, por muchas cosas, contaminaciones industriales. Imaginen cuánto mercurio puede caer al mar teniendo en cuenta los niveles de metales pesados que tiene el río Bogotá, que pasa por el Magdalena y que llega al mar. O sea, todo eso, lo que pasa es que la dilución ayuda a que siga habiendo vida, pero siempre va a haber niveles de metales pesados que van a llegar a través de ciertos animales. Entonces, los peces más pequeños no son un riesgo tan grande como si lo son los peces carnívoros, porque ellos en el consumo de peces pequeños que pueden llegar a tener mayor bioacumulación que los peces que son más vegetarianos, por decirlo de alguna manera. Entonces, peces grandes como el tiburón, como el pez espada, como el atún, son más riesgosos en cuanto a la bioacumulación. Pero entonces no podemos volver a comer atún nunca más en la vida. No, podemos, pero hay que manejarlo con prudencia, no comer todos los días porque hay mayor riesgo de consumir
causas de la acumulación del mercurio, ya lo decíamos, entonces, la contaminación industrial, el vertimiento de aguas industriales a los ríos y la minería ilegal en los ríos en el uso de sustancias para la separación del oro y todo lo demás. No solamente el mercurio, cianuro y otra cantidad de sustancias. Miren que por ejemplo, esta es una recomendación. A mí me parecía curioso cuando salió lo del escándalo de Van Camps, porque yo ya en clase hablaba de esto y decían, es que no es el hecho de que, ay, es que el atún Van Camps tiene mercurio, todo el atún tiene niveles de mercurio. Obviamente hay que hacer monitoreos para establecer los niveles y cómo minimizar el impacto. Pero ¿qué hizo el Ministerio de Salud Pública de España con respecto al consumo de estos peces que puedan generar riesgos? Estableció unas recomendaciones a partir de diferentes peces que podían tener algún nivel de riesgo, menor o mayor, en la acumulación. Entonces, por ejemplo, miren el que más tiene es el atún enlatado. Las mujeres embarazadas, la recomendación es que mujeres embarazadas no consuman atún enlatado. Que si van a consumir atún, sea filete de atún o otro tipo de pescado, ¿sí? Niños que pesen menos de 45 libras podrán consumir una porción de medio a un sexto de onza de atún en trozos, bajo en grasas y hasta un tercio de atún enlatado por semana. Entonces miren que son intervenciones que se hacen para poder minimizar el riesgo, porque definitivamente casi que con eso nos están diciendo no hay nada que hacer. En el nivel en que está la cantidad de residualidad de mercurio y de metales pesados en el mar, es muy probable que nosotros en el consumo consumamos algún nivel de mercurio, y lo que se tiene que establecer es hasta qué punto puede llegar a ser riesgoso o acumulable para generar riesgo en la salud pública y qué recomendaciones se deben hacer. Pez azul, tiburón, pez espada, los otros no los conozco, pero más o menos pues de lo que se conoce, ¿qué recomendaciones hay para el consumo? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿Cómo? Tiburón, en España no. Esta es una recomendación del Ministerio de Salud de España. Bueno, ya desde el punto de vista de la planta, ¿qué análisis bacteriológicos son los más importantes? Y eso para recordar un poco lo que vimos en el laboratorio de alimentos. Básicamente, salmonela. Dijimos que salmonela está en todos lados, también es un riesgo en pescado. Detección de vibrio cólera. ¿Por qué creen ustedes que el vibrio cólera es importante en pescado? ¿Por qué? Sí, pero ¿qué pasa entonces con respecto al sitio de cosecha o qué características puede llegar a tener el riesgo de tener más vibrio cólera? Ríos, ahorita hablabas del atrato, en ciertas zonas, por ejemplo, Quito, no sé qué, pero yo sé que han empezado a hacer un programa de tratamiento de aguas residuales, pero la mayoría de las aguas residuales de Quito durante muchos años han caído al atrato. Sí, es el atrato que pasa por Quito, ¿cierto? Sí. No, pero el malecón es el atrato, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que los riesgos de cólera, ¿dónde los encuentro yo? En ríos o aguas o cuerpos de agua con mayor contaminación, con materia fecal o aguas negras maltratadas en ciertas partes donde se vierten directamente al río, ¿cierto? Haití, por ejemplo, es un país con los mayores niveles de insalubridad por el mal manejo de las aguas negras. Por ejemplo, y ustedes dirán, pero ¿cómo así, profe? Y es que en el atrato del pescado, y habiendo esa contaminación, sí, por algo que vamos a ver en la próxima clase, que es el oxígeno disuelto y otras características de calidad del agua, que a pesar de tener ciertos niveles de contaminación, usted todavía puede tener cierto nivel de vida. Pero ¿qué pasa? Que al haber contaminación allí, hay mayor riesgo de que el producto que se coseche en esos ríos, si no se maneja de manera adecuada, puede generar los riesgos. Entonces, por eso se tiene que monitorear en planta presencia de vibrio y cólera para saber el nivel de contaminación. E. coli, muy
importante por el tema de manipulación, calidad de agua, calidad de insumos. Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva, ¿por qué? ¿Dónde? Exactamente, los manipuladores. Entonces miren que de aquí uno ya va haciendo un análisis de lo que ustedes aprendieron por el laboratorio, porque son esos los parámetros más importantes. Y adicionalmente, ¿por qué creen ustedes que es importante monitorear Listeria en proceso? ¿Listeria está relacionado con qué? Recontaminación. Entonces, ¿la qué? ¿En el Magdalena? Sí, muchísimo. ¿Peces? Sí, hay una gran cantidad de peces que se... Pero ahí más bioacumulación, más metales pesados que problemas sanitarios, aunque podría haber, porque la dilución hace que haya un nivel menor de contaminación bacteriana, pero sí hay bioacumulación por metales pesados en el Magdalena. O sea, el Magdalena sigue siendo un río que aporta muchísimo, y obviamente, ¿dónde consumiría usted con mayor tranquilidad el pescado en el Magdalena? Más hacia el Huila, que es donde nace, o hacia el Tolima, que en el Magdalena arriba, en el Magdalena abajo, que es ya cuando ha pasado después de que le cayó el Cauca, después de que le cayó el río Bogotá, los ríos de contaminación. Pero si usted, por ejemplo, en Barranca Bermeja ve que consumen pescado, pero ese pescado de Barranca, compárelo con el pescado del Espinal, por ejemplo, o de otra zona por donde pasa el Magdalena, antes de pasar por Girardot. Que Girardot es donde cae el río Bogotá a Magdalena, entonces la contaminación es mayor, ¿sí? ¿Cómo es? Bocachitas de los que saben de pescado acá. Vean, Iván, cuéntenos usted qué se puede cosechar de pronto en el Magdalena. No, pero bocachitos de qué tipo de bagre, y bueno, en el atrato que se bocarico, de pronto Janina también de pronto conoce pescados de la región, ¿no? Eso es lo que se consume básicamente, y en el Magdalena agua dulce muy similar de pronto a lo que se puede consumir en el atrato, ¿cierto? Bueno, hablando entonces de lo que estaba diciendo, el nivel de contaminación del agua, cómo nos puede llevar a ciertas condiciones que tenemos que tener presentes para disminuir el riesgo en la salud pública. Entonces, ¿qué se puede medir en la calidad del agua para establecer el nivel de contaminación? Que lo vamos a ver, chicos, en la próxima clase, en las próximas clases de calidad de agua. Temperatura del agua y del aire. Zonas estacionales versus zonas tropicales, hay unas diferencias en cuanto a los riesgos por los niveles de temperatura que están relacionados con mayor contaminación. En lugar de captura, lo que les decía, aguas cercanas a zonas endémicas de cólera, vibrio cólera relacionado con vertimiento de aguas no tratadas a ciertos cuerpos de agua, como los ríos que pasan por las ciudades sin hacer un tratamiento previo al agua, a las aguas negras, que pueden aumentar el riesgo de enfermedades zoonóticas alimentarias como son hepatitis, salmonella, poliomielitis. Duración de la faena, ya lo dijimos, habíamos clasificado lo de la duración de la faena y el almacenamiento del producto, porque si yo no tengo la infraestructura para hacer una buena cadena de frío y un buen manejo, inclusive no solo cadena de frío, yo tengo que viscerar, tengo que hacer ciertos procesos para que el producto me dure 8, 10, 15, 20 días o 72 días, de acuerdo al nivel de faena. También es tener en cuenta que entre pescado y mariscos, los mariscos y moluscos son mucho más peligrosos y tienen un mayor nivel de exigencia en cuanto a la protección de la cadena de frío que el mismo pescado. Ya hablamos de las toxinas propias de los peces, las biotoxinas. Pueden darse infecciones por coliformes y salmonelas por lo que decíamos de las aguas negras o de contaminación con aguas negras. Ya dijimos el uso inadecuado de la cadena de frío y deficientes o inexistentes programas de calidad.
una planta de pescado, en una planta de procesamiento de productos acuícolas, yo debo tener una fuente para garantizar la cadena de frío, que es el hielo. Y para hacer el hielo tengo que contar con agua potable. Entonces tengo que hacer el análisis de agua y de hielo, para poder garantizar que ese hielo no me va a generar una contaminación cruzada del producto que tengo que mantener. O sea, no estoy haciendo nada, tengo que bajar la temperatura, pero bajo la temperatura con un hielo que tiene unas condiciones de inocuidad muy malas. Profe, y es que el hielo puede tener condiciones de inocuidad malas sabiendo que es hielo y está refrigerado, está a temperaturas de congelación. Claro, es que usted congela mierda congelada es una cosa contaminada, ¿cierto? Pero si usted congela agua de calidad y la va a utilizar ante la contaminación cruzada, va a ser menor. ¿Qué? ¿Qué dijo? Pablo, ¿qué pasa? Bueno, entonces, ¿qué tengo que analizar en el agua con la que voy a hacer el hielo? Conteo de bacterias. ¿Por qué hago conteo de mesófilos o de aerobias? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del laboratorio? ¿Qué me dicen los mesófilos? El nivel de mesófilos puede ser alto, pero de acuerdo, o sea, yo tengo mesófilos y no pasa nada ni me van a enfermar, pero el nivel de mesófilos me dice la cantidad de contaminación ambiental que puede haber. Entonces, para el hielo, el valor mínimo, el valor máximo de mesófilos es 85, o sea que tengo que tener una calidad de agua muy buena. Coliformes fecales debe ser menor a 1.1, número más probable por 100 mililitros. Fecales igual, E. coli menor a 1.1 y Enterococcus fecalis menor a 3. Y ustedes dirán, profe, ¿y por qué no se exige que sea 0? Podemos citar que un lago, pues, Manantiales. No, pero estamos hablando de... no, sí, pero yo vi desde el primer pescado, porque al final, digamos, casi que todos los techos van a quedar ahí. Por eso, pero esto lo estoy midiendo, por eso, como el pescado ya tiene un nivel de contaminación, yo tengo que tener que, para garantizar la cadena de frío, el hielo o el agua que utilice para poder garantizar esto, debe tener esas características de calidad. ¿Listo? Otros procesos, es simplemente recordando lo que vimos en el laboratorio, podemos hacer análisis de ambiente para hacer recuento aeróbico y recuento de modos y levaduras. Superficies, pruebas de superficie para mirar niveles de contaminación. En manipuladores, hisopado para coliformes y E. coli. El producto terminado, lo que ya dijimos, salmonela, coliformes totales, E. coli, listeria. Ya dijimos lo del agua, el hielo y ¿qué desvían a la qué? Son los productos que yo tengo en inventario en refrigeración, en congelación principalmente. A esos productos yo les tengo que mirar la vida útil y el nivel de contaminación también en almacenamiento y se hacen estas pruebas. Si nosotros fuéramos a mirar entonces, la cadena del análisis de riesgos en masa, si nosotros fuéramos a hacer un análisis de puntos críticos de control, aquí básicamente vemos que hay varios puntos críticos, pues recuerden que ahí vamos repasando para el parcial. Un punto crítico de control, ¿qué es? Es aquel punto donde yo hago una intervención para controlar o mejorar la condición de inocuidad del producto. Entonces, el punto crítico de control va a ser ¿dónde? En los chillers, para poder garantizar que a partir del enfriado del pescado ya mantenga las condiciones de inocuidad para ser empacado y llevado a almacenamiento en congelación, en refrigeración o en el proceso que vaya a ser después del embarque y el transporte. ¿Listo?
Básicamente aquí lo que hay que tener en cuenta es el manejo de la cadena de frío desde el momento en que el animal es insensibilizado hasta el producto final. Y ya para hablar del consumidor, es muy importante hacer capacitaciones e intervenciones sobre el consumidor para que él conozca cuáles son las condiciones para determinar si el pescado es fresco o no es fresco y cómo comprarlo en la plaza de mercado, ¿cierto? Inclusive el decreto 561 de 1984 establece una serie de características que deben ser tenidas en cuenta para hacer compra o para poder tener en cuenta que se compra el pescado. O sea, que esas son las condiciones en las cuales yo estoy comprando pescado fresco. No las voy a leer todas, pero ustedes pueden ver que yo esas características las puedo tener en cada uno de esos elementos. En la piel, puedo hacer el análisis de la piel, de las mucosidades, entre más hidratado esté el pescado, mucho más fresco. La característica de los ojos, que deben ser turgentes, el opérculo, las branquias, el abdomen, el poro anal, todas estas características deberían ser evaluadas al momento de comprar. Pero lo más fácil para un consumidor que no conoce inclusive estas características es poder determinar a partir de 4 o 5 elementos que son la piel. Acuérdense que hay pescados que son con escamas y otros sin escamas. La trucha, por ejemplo, es un pescado sin escamas. Acuérdense que los judíos no comen pescado, porque él no sí come pescado, pero no comen trucha, ni tiburón, ni pescados lisos. Entonces, en el pescado liso yo no puedo mirar las características de las escamas, pero puedo ver las características de las branquias, el ojo, que el ojo esté brillante o esté humectado, la piel humectada. Entonces, muy fresco, el nivel de pérdida de frescura ya va perdiendo hidratación, va perdiendo coloración las branquias. Este todavía se consideraría comestible y ya pues a rechazar cuando vemos que está más seco, no hay una buena hidratación a nivel de los ojos y a nivel de las branquias se encuentra en la coloración más tirando a café que a roja fuerte. ¿Qué podemos analizar también entonces? Que el aspecto general del pescado a la compra en una plaza de mercado, que esté limpio, que esté húmedo, color brillante, sin coloraciones anormales, el olor, pues, normalmente muchos textos en la literatura dicen que no huela maluco, pero es que hay gente que dice que el pescado huele maluco. Cuando hablamos de olor característico del pescado es que el olor huela ese olor característico, pero que el olor cuando varía es un olor que se tira más como un olor a amoníaco y a un olor mucho más fuerte que se consideraría que estaría perdiendo condiciones de frescura el pescado. Las agallas o las branquias de color rojo brillante, como lo veíamos ahorita en las truchas, que estén separados. Una cosa pues, que uno no puede hacer en la plaza de mercado, pero que sería muy bueno poder medir es la consistencia de la carne. Que un pescado que esté en menores condiciones de frescura tiende, no es que uno lo toca y vuelve como a su posición normal, sino que queda como la marca ahí en la carne del pescado o se empieza como a desmenuzar. Esas son características también de pérdida de frescura. Que la pared del vientre esté íntegra, de color blanco o blanco azulado, dependiendo del pescado. A veces se comercializa tan fresco que se comercializa con vísceras. Lo ideal es no comercializarlo con vísceras, sino viscerado. Lo que les decía, la carne debe ser firme y elástica, fuertemente adherida a las espinas. Esto se puede verificar cuando uno abre el pescado para saber si está fresco o no, y que sea difícil de separar, es una condición de frescura. Cuando es muy fácil de separar las espinas del pescado, bueno, hay características de ciertos pescados, pero por lo general debe haber algún tipo de resistencia en la separación de las espinas en el pescado fresco. Preguntas. Preguntas. Entonces,
quedar, quienes quedaron programados para ir el 10 y les mando la lista de los del 2 de noviembre. ¿Listo? Muchas gracias. Ya me entregaron la lista.